Es una fría mañana de diciembre cuando dos mundos colisionan. Valentina Ruiz, 42 años, patrimonio de 1,8 mil millones de euros, se encuentra frente al orfanato para una visita benéfica. Pero cuando una niña de 7 años, con ojos azules y cabello rubio, le toma la mano y susurra, «Prometa que volverá», Valentina siente algo romperse dentro de su corazón de hielo. Esa niña se llama Emma y tiene la misma mirada de la hija que Valentina perdió hace 8 años. Pero lo que Emma le dirá antes de que el coche se aleje cambiará para siempre la vida de ambas, porque a veces las promesas más simples esconden los destinos más extraordinarios. El Instituto Santa Teresa en el barrio de Malasaña parecía un refugio del pasado, con sus muros de ladrillo rojo que contrastaban con los edificios modernos que crecían alrededor. Valentina Ruiz bajó de su Bentley negro, cada movimiento calculado y perfecto como siempre. Los tacones Louboutin resonaban en el adoquinado, mientras el chófer la seguía con una caja de regalos costosos que tenían el único propósito de mejorar la imagen pública de su empresa farmacéutica. A los 42 años, Valentina se había convertido en una máquina de guerra del business internacional. Su rostro frío y determinado aparecía regularmente en las portadas de las revistas económicas. Pero detrás de esa máscara de éxito implacable se escondía un abismo de dolor que ni siquiera sus 1,8 mil millones de euros lograban llenar. 8 años antes había perdido a su única hija Clara en un trágico accidente de tráfico. La niña tenía solo 6 años cuando la vida se la arrebató, dejándola en un vacío emocional que había transformado en determinación profesional despiadada. La visita al orfanato era solo otra obligación social, media hora programada para distribuir regalos, tomar algunas fotos de marketing e irse. Valentina había perfeccionado el arte de fingir compasión. Sonrisas medidas, frases preparadas, gestos estudiados que nunca involucraban realmente su corazón blindado. Hermana María, la directora de aspecto maternal, la recibió con calidez genuina que Valentina correspondió mecánicamente. Mientras atravesaban pasillos llenos de dibujos coloridos y voces infantiles, Valentina sentía crecer la irritación. Esos sonidos le recordaban demasiado lo que había perdido, despertando heridas que había aprendido a mantener bajo control a través del trabajo obsesivo. En el salón común, una veintena de niños de diferentes edades se pusieron de pie para saludarla. Valentina comenzó su actuación habitual. Sonrisa estereotipada, frases de circunstancia, distribución eficiente de los regalos. Cada niño recibía su obsequio, agradecía educadamente, y ella pasaba al siguiente sin mirarlos realmente a los ojos. Era un ritual que había perfeccionado en decenas de eventos similares. Pero cuando llegó a Emma, el mundo se detuvo. La niña tenía 7 años, cabello rubio recogido en 2 coletas desordenadas y ojos azules de una profundidad inquietante. Estaba sentada apartada, más reservada que los otros, y cuando Valentina le ofreció el regalo, una muñeca costosa en su caja de plástico inmaculada, Emma la miró con una intensidad que la golpeó como un puño físico. En lugar de tomar inmediatamente el regalo, Emma continuó mirándola fijamente, con esos ojos que parecían ver a través de todas sus defensas. Luego dijo algo que nadie se había atrevido jamás a decir a Valentina Ruiz, que tenía los ojos tristes como los suyos, porque ella también había perdido a alguien que amaba. Su mamá había muerto, pero según hermana María, cuando amas a alguien de verdad, esa persona nunca se va completamente. Siempre queda en el corazón. Las palabras de la niña alcanzaron un punto que Valentina había mantenido sellado durante 8 años. Cuando se levantó para continuar la distribución de regalos, sintió una pequeña mano agarrar la suya, con una dulzura desesperada. Emma la miró directamente a los ojos y le pidió que prometiera que volvería, no para traer más regalos costosos, sino solo para hablar con ella, para compartir historias sobre sueños y estrellas tristes que ambas llevaban dentro. Valentina permaneció en silencio durante largos segundos, sintiendo algo moverse en el pecho que había creído muerto para siempre. Esa niña había visto más allá de la máscara del éxito, había reconocido un dolor similar al suyo. Sin entender por qué,
Sin lógica o cálculo, Valentina asintió y susurró una promesa que por primera vez en 8 años no era solo una formalidad social. Mientras el coche se alejaba del orfanato, Valentina seguía sintiendo el calor de esa pequeña mano en la suya. Miró por el espejo retrovisor y vio a Emma parada en la verja, siguiéndola con la mirada hasta que el Bentley desapareció tras la esquina. Por primera vez desde que Clara había muerto, Valentina se dio cuenta de que quizás su corazón no estaba completamente roto. Quizás había algo que aún podía ser salvado, algo que esa niña misteriosa había despertado con su petición simple y desarmante. 2 semanas después, contra toda lógica empresarial y expectativa personal, Valentina se encontró frente al orfanato sin séquito de asistentes, sin fotógrafos, sin agenda de marketing. Había conducido personalmente su coche por primera vez en años, llevando un simple abrigo de cachemira en lugar del habitual traje de batalla que la hacía parecer más una conquistadora que una mujer. No lograba explicar racionalmente por qué había vuelto. En los últimos días, la imagen de Emma y sus palabras sobre sueños y estrellas tristes la habían atormentado más que cualquier crisis empresarial. Había intentado concentrarse en fusiones internacionales, estrategias de expansión, consejos de administración, pero esos ojos azules seguían presentándose en su mente, recordándole que existía un mundo más allá de los balances y las adquisiciones. Hermana María la recibió con sorpresa auténtica, los ojos brillando con una comprensión que iba más allá de las palabras. La condujo al pequeño jardín donde Emma estaba sentada bajo un gran tilo, inmersa en la lectura de un libro que parecía demasiado avanzado para su edad. Cuando la niña alzó la vista y vio a Valentina, su rostro se iluminó con una sonrisa tan pura y genuina que Valentina sintió de nuevo ese movimiento extraño en el pecho, como si algo congelado estuviera lentamente descongelándose. Emma cerró el libro y la miró con esa madurez precoz que Valentina reconocía dolorosamente. Era la misma que había visto en los ojos de Clara en los últimos meses, antes del accidente. Esa sabiduría inquietante que algunos niños desarrollan cuando la vida los obliga a crecer demasiado pronto. Sentadas juntas en el banco de piedra, Emma comenzó a contar sus historias. No eran cuentos comunes para niños, sino narraciones profundas sobre una niña que por las noches viajaba entre las estrellas para llevar mensajes entre personas que se amaban, pero estaban separadas por la distancia o la muerte. Contaba cómo cada estrella era en realidad un recuerdo de amor que seguía brillando, incluso cuando las personas físicas ya no estaban. Mientras Emma hablaba, Valentina se encontró por primera vez en 8 años compartiendo recuerdos de Clara, sin sentir ese dolor paralizante que la había acompañado durante años. Emma tenía una manera especial de escuchar, sin juicio o piedad, simplemente acogiendo cada palabra como un regalo precioso. No ofrecía consuelos vacíos o frases hechas, sino que reconocía el dolor y lo aceptaba como parte natural del amor. Las visitas se convirtieron en una cita fija que Valentina protegía celosamente. Cada semana volvía al orfanato, siempre sin previo aviso, siempre solo por esos momentos de paz con Emma. Traía libros en lugar de juguetes costosos y descubría que esperaba con impaciencia esas horas robadas al mundo de los negocios donde podía ser simplemente ella misma. Emma también estaba cambiando. La niña silenciosa y reservada que Valentina había conocido se estaba volviendo más abierta, más sonriente, más segura de sí misma. Por primera vez en 3 años, desde que había llegado al orfanato, Emma tenía a alguien que era completamente suyo, alguien que venía a visitarla por el puro placer de su compañía. Hermana María observaba esta transformación recíproca con ojos sabios y corazón agradecido. Veía cómo ambas, la millonaria y la huérfana, se estaban salvando lentamente la una a la otra de soledades diferentes, pero igualmente profundas. Valentina estaba reencontrando su humanidad perdida, mientras Emma estaba descubriendo lo que significaba ser especial para alguien. Un domingo por la tarde, mientras caminaban por el pequeño jardín del orfanato, Emma recogió una margarita del césped y se la ofreció a Valentina,
con la solemnidad de quien está haciendo un regalo invaluable. En ese gesto simple, Valentina reconoció el eco de miles de pequeños obsequios que Clara le había hecho durante sus 6 años de vida. Y por primera vez, el recuerdo no le trajo solo dolor, sino también una dulzura cálida que había olvidado que poseía. Era una tarde de marzo cuando Valentina decidió compartir con Emma su tesoro más precioso y doloroso, el álbum fotográfico de Clara que no abría desde hacía 8 años. Se habían apartado en la pequeña oficina de Hermana María, donde Valentina abrió con manos temblorosas la primera página revelando una fotografía de Clara a los 5 años riéndose en un columpio. Emma observó la foto con la concentración de quien comprende encontrarse frente a algo sagrado. Mientras Valentina pasaba las páginas contando por primera vez en 8 años los recuerdos felices, Emma escuchaba con esa capacidad única suya de acoger tanto la alegría como la tristeza sin tratar de cambiarlas. Fue en ese momento que Hermana María tocó la puerta, pidiendo hablar privadamente con Valentina. Emma fue a jugar mientras las dos mujeres se quedaron solas. Lo que Hermana María reveló lo cambió todo. Emma no estaba allí por casualidad. Su madre, Carmen Blanco, había trabajado como investigadora en los laboratorios de la empresa farmacéutica de Valentina. Había muerto 3 años antes en una explosión durante un experimento, un accidente que los directivos habían gestionado sin informar jamás a Valentina. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. La empresa había pagado una indemnización y se había ocupado de los gastos funerarios, pero el padre de Emma no había logrado gestionar el dolor y había desaparecido, abandonando a la hija que había terminado en el instituto. Emma era huérfana a causa de lo que había pasado en los laboratorios de Valentina. Valentina sintió el mundo derrumbarse. La niña que había aprendido a amar era huérfana por su culpa. Su empresa había destruido la familia de Emma. El sentimiento de culpa explotó en el pecho como una hemorragia interna. Hermana María explicó que inicialmente no sabía quién era Valentina, y cuando lo entendió, había visto la transformación milagrosa en ambas y no había querido destruir algo tan hermoso con la verdad brutal del pasado. Valentina recogió el bolso y el álbum con movimientos mecánicos. ¿Cómo podía mirar a Emma a los ojos sabiendo que era responsable de su dolor? Ya había huido cuando Hermana María le dijo que Emma la esperaba en el jardín con una sorpresa. Lo que no vio fue a Emma corriendo hacia la verja, sosteniendo un dibujo. 2 estrellas que brillaban cerca en el cielo nocturno, con la inscripción «Gracias por enseñarme que no estoy sola». Emma se quedó en la verja durante horas, sin entender por qué su Valentina había huido. 3 meses pasaron sin que Valentina volviera al orfanato. Se lanzó a los negocios con ferocidad renovada, adquiriendo empresas y viajando por 4 continentes para olvidar. Pero cada noche el ático de 800 metros cuadrados le parecía un mausoleo vacío. Siempre había vivido sola, pero ahora que había probado el calor de esa pequeña mano, la soledad se había vuelto tortura. Sus asistentes notaron el cambio. Valentina siempre había sido fría, pero ahora se había vuelto despiadadamente cruel. Despidió a 3 directivos en una semana, canceló la campaña navideña y rechazó todo evento social. Una noche de noviembre, mientras trabajaba hasta las 2 de la madrugada, su secretario llamó con expresión preocupada. Hermana María había llamado desde el hospital. Emma había sido ingresada de urgencia por una grave crisis asmática provocada por estrés emocional. La niña seguía pidiendo por Valentina. Valentina sintió el mundo derrumbarse de nuevo. En 20 minutos estaba en el hospital Ramón y Cajal. Hermana María la esperaba. Emma había tenido la crisis 3 días antes, pero se había negado a llamar a Valentina creyendo que había hecho algo malo. En la habitación del hospital, Emma parecía frágil en la cama blanca, rodeada de máquinas. Incluso dormida, sostenía fuerte un papelito, el dibujo de 2 figuras tomadas de la mano bajo las estrellas, con la inscripción «Te espero siempre, Emma». Las lágrimas contenidas durante 3 meses explotaron. Valentina se sentó junto a la cama susurrando disculpas infinitas.
Emma abrió los ojos y sonrió débilmente, diciendo que sabía que volvería porque las estrellas se lo habían susurrado. Cuando Valentina comenzó a explicarle la verdad sobre la muerte de su madre, Emma la interrumpió suavemente. Hermana María ya se lo había explicado, pero con sabiduría que iba más allá de sus 7 años, Emma dijo que su madre le había enseñado que a veces las cosas malas deben pasar para que después puedan ocurrir cosas maravillosas. Si su madre no hubiera muerto, Emma nunca habría conocido a Valentina. Con voz trémula pero determinada, Valentina le preguntó a Emma si quería venir a casa con ella como hija. Emma sonrió y susurró que siempre había sabido que ese día llegaría. Los 6 meses siguientes fueron los más transformadores en la vida de ambas. Los trámites para la adopción requirieron abogados, asistentes sociales y evaluaciones psicológicas, pero Valentina enfrentó cada obstáculo con la determinación con que había construido su imperio. Transformó el ático para recibir a Emma, pero descubrió que la niña prefería los espacios íntimos. Emma eligió la habitación de huéspedes junto a la de Valentina, para estar segura de que no era solo un sueño. Valentina tuvo que reaprender todo desde cero. Cómo preparar el desayuno para una niña, ayudarla con las tareas, gestionar berrinches y miedos nocturnos. Pero sobre todo, aprendió a ver el mundo a través de los ojos de Emma, que encontraba magia en los detalles más simples. Emma transformó la existencia de Valentina de maneras impredecibles. El ático se llenó de risas, dibujos pegados en la nevera, libros esparcidos en los sofás de diseño. Valentina descubrió la alegría de cocinar galletas los fines de semana, de dormirse durante las películas de animación, de encontrar paz en el ritual del cuento de buenas noches. En la empresa, Valentina creó la Fundación Carmen Blanco, invirtiendo 50 millones en investigación sobre seguridad y apoyo a las familias de los empleados. Revolucionó los protocolos, contrató expertos mundiales e instituyó un fondo para los hijos de empleados que hubieran perdido a sus padres en el trabajo. Emma enseñó a Valentina que el éxito sin amor era vacío, que la riqueza sin generosidad era estéril, que el poder sin compasión era destructivo. Una noche de primavera, en la terraza mirando las estrellas, Emma compartió una reflexión que Valentina llevó para siempre en el corazón. Pensaba que su madre Carmen estaría contenta allá arriba porque su trabajo había salvado a miles de personas y ahora su muerte había salvado a 2 corazones rotos. Emma explicó que había aprendido la lección más importante. Cuando amas a alguien de verdad, esa persona sigue viviendo en cada gesto de amor que haces. Ahora tenía 3 ángeles protectores, su madre Carmen, Clara, que había enviado a Valentina, y todos los espíritus que habían orquestado su encuentro. La adopción se concluyó un año después del primer encuentro, en el día del cumpleaños de Clara. Ambas lo interpretaron como un regalo del cielo. Esa noche, por primera vez en 9 años, Valentina encendió una vela para Clara no para llorar, sino para celebrar el amor que había traído a Emma a su vida como puente entre pasado doloroso y futuro lleno de esperanza. 2 años después de la adopción oficial, Valentina y Emma se habían convertido en una familia en el sentido más profundo de la palabra, y su vínculo había generado ondas de cambio que se extendían mucho más allá de su vida privada. Volvían regularmente al Instituto Santa Teresa, pero ahora no como benefactora y huérfana, sino como madre e hija que querían compartir su fortuna con otros niños esperando amor. Valentina había transformado el orfanato en uno de los centros de acogida más modernos y equipados de Europa, invirtiendo no solo dinero, sino también tiempo personal para crear programas innovadores. Había instituido cursos de preparación para padres adoptivos, un centro psicológico especializado en la elaboración de traumas infantiles y, sobre todo, un programa de adopciones facilitadas que ayudaba a las familias a navegar la burocracia compleja del sistema. Emma se había convertido en la embajadora no oficial del orfanato, una niña de 9 años, con una sabiduría que seguía asombrando a todos los adultos a su alrededor. Había mantenido esa capacidad especial de ver más allá de las apariencias y reconocer los corazones heridos, ayudando a otros niños a creer que también para ellos
llegaría alguien que los amaría incondicionalmente. Un domingo de primavera, durante la fiesta anual del orfanato que se había convertido en un evento esperado por todo Madrid, Emma tomó la mano de Valentina y la condujo hacia una niña nueva que acababa de asomarse tímidamente al jardín. Se llamaba Sofía, tenía 5 años, ojos oscuros enormes y una expresión que Emma reconoció inmediatamente. El mismo cierre defensivo que había tenido ella antes de la llegada de Valentina. Sofía había llegado la semana anterior después de una historia familiar compleja y aún tenía esos ojos tristes que Emma sabía reconocer mejor que nadie. Con la seriedad de una pequeña psicóloga, Emma explicó a Valentina que Sofía necesitaba a alguien que le contara sobre las estrellas y le enseñara que estar sola no significa estar abandonada para siempre. Valentina se arrodilló frente a Sofía, viendo en ella el eco de la niña que había sido Emma 2 años antes. La pequeña la miró con desconfianza, pero cuando Valentina le sonrió con esa calidez genuina que había aprendido de Emma, algo se ablandó en los ojos oscuros de la niña. Mientras contaba a Sofía la historia de cómo había conocido a Emma y de cómo una promesa cumplida había cambiado todo, Valentina se dio cuenta de que el círculo se estaba cerrando de manera perfecta. Emma le había enseñado que el amor verdadero no termina nunca cuando alguien muere, sino que se transforma y encuentra nuevas maneras de crecer y difundirse. Ahora tenían la oportunidad y la responsabilidad de ser ese alguien para otros niños que esperaban. Esa noche, mientras volvían a casa atravesando Madrid iluminado por las farolas nocturnas, Emma hizo una observación que quedó grabada en el corazón de Valentina para siempre. Las promesas cumplidas, dijo, eran como semillas plantadas en el terreno del amor. Cuando germinaban, crecían en árboles grandes, que daban sombra también a otras personas necesitadas de refugio. Valentina miró a Emma a través del espejo retrovisor, esa niña extraordinaria que la había salvado de la prisión de su dolor, transformándola en una persona capaz de amar de nuevo. Emma le había enseñado que el amor es la única riqueza que se multiplica cuando la compartes y que cada corazón roto puede volverse más fuerte si acepta ser reparado por manos amorosas. Al día siguiente, Valentina anunció la creación de la Fundación Clara en Carmen, una organización dedicada a la adopción y al apoyo de las familias que deciden abrir sus casas a niños en dificultad. Pero esa noche, mientras acostaba a Emma y le leía el último cuento antes de dormir, se dio cuenta de que ya había recibido el regalo más precioso, una segunda oportunidad de ser madre y la certeza de que el amor verdadero no muere nunca, solo se transforma en algo aún más hermoso. Mientras apagaba la luz del dormitorio y miraba a Emma dormirse serena, Valentina alzó los ojos hacia las estrellas que brillaban en el cielo de Madrid. Sabía que Clara y Carmen estaban sonriendo, orgullosas de la familia que habían logrado crear a través del dolor, transformado en amor, y de las promesas que serían cumplidas para todos los niños que aún esperaban a alguien que realmente volviera. ¿Te ha tocado el corazón esta historia de promesas cumplidas y amor encontrado? ¿Te ha hecho reflexionar sobre el poder de las segundas oportunidades? Si tú también crees que el amor nunca termina, sino que se transforma, que cada niño merece una familia y que las promesas más simples pueden cambiar el mundo, dale like y comparte este video. Cuéntanos en los comentarios, ¿has hecho alguna vez una promesa que cambió tu vida? ¿Crees en el destino que une a las personas correctas en el momento justo? ¿Piensas que el amor puede realmente sanar cualquier herida? Suscríbete al canal para más historias que celebran la familia, la adopción y el milagro de encontrar el amor en los lugares más inesperados. Like, comenta, comparte, porque cada historia nos recuerda que nunca estamos demasiado rotos para ser reparados, que el amor se multiplica cuando lo compartimos y que a veces una pequeña mano puede salvar un corazón que creía estar perdido para siempre.